Doy gracias a Dios porque me permite grabar este tema. Estamos analizando el texto que está en Génesis capítulo 46 y versículo 4. En este texto nosotros encontramos que Dios le promete a Jacob que él lo acompañaría, que él descendería con él a Egipto. De esto ya hemos hablado, pero dice la Biblia de esta manera: yo descenderé contigo a Egipto y también te haré volver. La declaración no es que Dios iba a acompañar a Jacob a Egipto nada más, sino hay una promesa que Dios le hace. Dios le está hablando en visión a Jacob y Dios le dice: yo también te haré volver. Esta declaración que Dios le está diciendo a Jacob significa que aunque él iba a ir a Egipto, no significaría esto que estaría todo el tiempo en Egipto, sino que Dios haría que Jacob volviera de Egipto a donde él estaba, que él volvería, Dios lo volvería a traer. Y aquí tenemos algunas cosas que analizar. Para hablar de lo que vamos a analizar, vamos a leer las últimas palabras de este texto, Génesis capítulo 46 y versículo 4. Dice: y la mano de José cerrará tus ojos. Voy a leer el versículo otra vez completo. Dice Dios: yo descenderé contigo a Egipto. Dios acompañaría a Jacob hasta Egipto. Y también te haré volver. Dios te llevaría, pero te voy a volver, te voy a traer de vuelta. Pero el texto dice: y la mano de José cerrará tus ojos. Aquí hay algo que parece que está contradictorio, porque si Dios le estaba prometiendo a Jacob que lo iba a traer de vuelta, y aquí mismo le está diciendo que la mano de José, que la mano de José cerraría sus ojos, y José estaba en Egipto, entonces significa que Jacob iba a morir en Egipto. Y si Jacob iba a morir en Egipto, ¿cómo es que Dios le dice a Jacob que él lo va a traer de vuelta? Cuando Dios le dice a Jacob que lo traerá de vuelta, no le está diciendo en qué momento de su existencia lo iba a traer de regreso. Le estaba prometiendo que Dios lo acompañaría a Egipto y también lo regresaría. Pero le señala que él moriría porque la mano de José cerraría sus ojos. Y esto significa que Jacob tendría una muerte tranquila, no una muerte catastrófica. Y que José, su hijo, le cerraría sus ojos. Significa con esto que también Dios le está diciendo a José que
Dios le está diciendo a Jacob, no a José, a Jacob le está diciendo que Jacob, que él iba a estar en Egipto mucho tiempo y que estaría cerca y en comunicación, en comunión con sus hijos y con José, y que moriría y José cerraría sus ojos. O sea que cuando el funeral de Jacob se fuera a hacer, José era el que lo iba a dirigir, el que estaba al frente de sus hermanos por todo el poder que tenía José en Egipto. ¿Y qué con que iba a volver? Bueno, Dios dio su palabra y la palabra de Dios se cumplió. Más adelante vamos a estudiar en otro tema cuando Jacob muere y cómo es tratado con los médicos, lo embalsaman y lo traen para morir en Canaán. Y Jacob reposó en Canaán. La Biblia dice que Abraham, Isaac y Jacob recibieron a Canaán como un pacto que Dios les dio, que sería la herencia de ellos. Sin embargo, Abraham, Isaac y Jacob en Canaán no tuvieron posesiones, solamente de sepultura. Vivieron errantes de un lugar a otro, no en un lugar fijo establecido. ¿Significa eso que la promesa de Dios con ellos no se había cumplido? La palabra de Dios señala que tanto Abraham como Isaac como Jacob anduvieron errantes, porque aunque estaban en la tierra que Dios les había prometido, la promesa de Dios se iba a cumplir en la simiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, o sea, en el pueblo que de ellos iba a salir, porque Dios les había hablado que su pueblo iba a estar también de esclavo en Egipto. Esto lo trataremos un poco más adelante también. Pero Dios estaba guiando a su pueblo y Dios lo guió, pero el cerebro, la fe, la esperanza del Hijo de Dios no está en las posesiones de este mundo, sino en la patria que Dios prepara para nosotros, no en este mundo de pecado, sino en la patria eterna. Lo mismo Abraham, Isaac y Jacob, ellos no se sentían como ciudadanos de ningún lugar de este mundo, sino como ciudadanos del reino de los cielos. Y lo que esta declaración de Dios que le está dando a Jacob, el significado es que Dios tenía un propósito con Jacob, igual que con sus padres, y ese propósito se iba a cumplir. No quedaría Jacob en Egipto después de su muerte. Vendría a la sepultura que ellos tenían, ellos me refiero a sus padres que tenían en Canaán, pero la fe de ellos no estaba solamente en un lugar específico de la tierra. No es que uno vive en el mundo en un pedazo de tierra, en un país, en un territorio, y ese sea el lugar final del Hijo de Dios. En esta tierra Dios tiene un lugar para sus hijos, como Dios le dio a los israelitas, le dio a Canaán como herencia. Tenía un propósito para esto. Por esto lo estaba formando como pueblo de Dios y ese propósito se iba a cumplir.
porque Israel se establecería como representante de Dios en Canaán y daría el ejemplo que debían seguir las demás naciones de la tierra para que todos pudieran ser rescatados del pecado. Dios tenía una iglesia que era el pueblo de Israel, pero aunque uno vive en la tierra y está en armonía con la voluntad de Dios, finalmente el destino de los hijos de Dios no es ningún lugar de esta tierra, sino es el lugar que Dios tiene para nosotros en la patria eterna, en la patria celestial, en el reino de Dios sin pecado que va a durar por la eternidad. Y voy a tratar de explicar esto un poco más para que lo podamos entender un poco más. Para esto voy a hablar de mí mismo. Mi nombre es Gerson. De acuerdo con lo que la Biblia dice, mi nombre significa peregrino. Eso es el significado de mi nombre. En mi vida, yo nací en Cuba, en la parte central de Cuba. Me crié en la parte occidental de Cuba. Mi familia se formó una parte en Cuba, en la parte central donde yo había nacido. La otra parte se formó o se crió y nació en la parte occidental donde yo había crecido. Como pastor de la iglesia trabajé en toda la isla. De Cuba viajé a México. Estuve 2 años en México. De México vine a Estados Unidos. Dios me trajo a este lugar y aquí tengo mi patria. Aquí tengo el país del cual yo soy ciudadano. Pero he estado en otros lugares. He dejado de estar en esos lugares. Estoy aquí. Pero cada paso que he dado en la vida ha sido acompañado de Dios con la esperanza y la seguridad de que Dios me está guiando. Lo más natural a mi edad y este tiempo en que estamos viviendo, que yo muera antes que Cristo venga. Aunque no puedo decir que sea así porque solo Dios conoce el futuro. Pero cuando yo muera en este país, no significa que mi vida se quede en este país. Porque cuando Cristo venga, si yo estoy muerto, Dios me va a resucitar y me va a transformar y me va a llevar con Él al cielo, al paraíso donde Dios está. Si estuviera vivo hasta que Cristo viniera, me va a transformar y voy a ir al mismo lugar donde Jesús está, en el reino de los cielos. Pero la Biblia enseña que allí estaremos solo un tiempo, que nuestra patria será esta tierra, este mundo transformado, pero ya no ni Cuba, ni México, ni Estados Unidos, sino el lugar donde Dios va a tenerme como hijo suyo en la patria eterna. Dios va a ser otra creación. El mundo no va a ser igual que como es ahora. El mundo va a ser la nueva creación que Dios va a hacer, como dice en Isaías, que Dios creará nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria. En esta nueva tierra, Dios tiene una ciudad que ha preparado para sus seguidores, la Nueva Jerusalén. Pero tendremos un lugar de herencia donde estaremos en el reino de Dios. Pero ese reino de Dios, ¿en qué lugar de la tierra estará? ¿Estará Cuba otra vez? La tierra va a ser distinta. Los países ya no serán iguales, porque todo este mundo va a ser destruido y va a ser restablecido por Dios.
Nuestro destino final es el reino de Dios y en la tierra nuestro destino, cuando estamos en la mano de Dios, es que donde quiera que nosotros estemos, tendremos nuestra patria, tendremos nuestro país, pero no es el permanente. El permanente es el que Dios va a traer. Y esto es lo que sucedía con Jacob. Jacob moría en Egipto, se enterraba en Canaán y allí está, allí reposó. Cuando Cristo venga, Dios lo va a levantar, igual que conmigo, contigo, con todos los que nos podamos salvar, porque aceptemos a Cristo, nos va a llevar. Y es el mismo proceso. ¿En qué lugar estaremos en el reino de los cielos? En el que Dios tenga para nosotros. Esa es nuestra patria eterna. Por eso Dios bajaba con Jacob, estaba con Jacob, lo bendecía y lo volvería a traer, ya no solamente a Canaán, Dios traerá a todos sus hijos al lugar final donde Dios tiene para todos sus hijos. Cuando Cristo estuvo en la tierra, Él dijo que Dios es Dios de vivos, no de muertos. Decía, Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque Abraham, Isaac y de Jacob en este caso representan a todo hijo de Dios que haya vivido en la tierra. Nuestro destino final es la vida eterna con Dios en su reino eterno. Y nuestro destino final no es el lugar donde muramos, nos enterremos, nos quemen o lo que fuera, que nuestro cuerpo ya se destruye. Cuando Cristo venga, nos levanta nueva criatura. Somos nosotros mismos, pero no para estar en esta tierra, sino para estar con Dios en su reino. Y Dios le está dando esta esperanza a Jacob. Pero esta esperanza que Dios le da a Jacob no solamente se queda con Jacob, no, sino también que era la esperanza de José. Y hay algo tan hermoso aquí que yo encuentro en la Biblia, que Dios le dice a Jacob, desciende a Egipto, yo voy contigo, te haré volver, José cerrará tus ojos, porque José también tendría la misma esperanza y la misma fe que su padre Jacob. Por eso, después de la muerte de su padre, después que el tiempo pasó y ya José estaba ya más viejo o estaba viejo, sus hermanos también, pero José, por la vida que había llevado, por la situación que fuera, José tenía la intuición de que él iba a morir antes que sus hermanos, o si moría después, por lo menos le dice José a sus hermanos, cuando yo muera, no me dejen aquí en Egipto. Cuando yo muera, lleven con ustedes mis huesos. Lleven mis huesos para que yo esté donde ellos estén. No quiere decir eso que ese cuerpo deshecho de José, que la muerte lo destruye todo, porque dice la Biblia, polvo eres y al polvo volverás. Es el cuerpo que va a estar en el reino de los cielos, como de ningún hijo de Dios, el que muere es tierra, se vuelve polvo, no se vuelve nada. Pero Dios nos tiene quienes somos nosotros y nos trae a la vida. Y el destino final, como fue José con Jacob, como fue con Abraham, con Isaac y con Adán, con Abel, con todo hijo de Dios, es que vivimos en esta tierra el periodo de vida que tengamos que vivir, pero nuestra fe finalmente no es el lugar último donde nosotros morimos y quedamos aquí, o donde nacimos, o donde crecimos, o donde estuvimos, sino que nuestro destino final
Es como Dios se los reveló a Nabucodonosor y Daniel se lo dijo cuando le aclaró su sueño. El reino de Dios será establecido en esta tierra y nunca más será destruido. El reino de Dios estará por la eternidad y el destino final de los hijos de Dios no es la oscuridad de la muerte, sino que es la luz de la vida. No es la oscuridad del pecado, del sufrimiento, del dolor, sino de la luz de la vida, del amor y la justicia, que es el reino eterno de Dios. Dios no creó este mundo en vano, lo creó para que fuera habitado. ¿Con quién? Con los seres humanos que en este mundo decidimos aceptar a Dios y seguirlo. Ese reino será por la eternidad y nosotros también estaremos por la eternidad con Dios. Hasta aquí llegamos en este tema. Te pido una vez más, compártelo para que pueda ayudar a otras personas. Y digo compártelo para que ayude a otras personas, porque eso es lo que yo deseo. No es mi interés tener miles o millones de personas que escuchen lo que yo digo. No me interesa lo que se dé por eso. Mi interés es que se escuche el mensaje de Dios y lo aceptemos para que estemos con Él. Por eso es que te pido que lo compartas para que otras personas puedan tener esta misma fe. Dios nos bendiga. Nos vemos en nuestro próximo tema.